Bueno, muchas gracias Perfecto. por tenerme. Si están de acuerdo, me gustaría hacer una oración rápidamente para también tranquilizarme porque me estresé por un ratito de que no lograba entrar. Oremos. Padre eterno, te doy las gracias que puedo estar aquí compartiendo este mensaje con los hermanos, hablando español. Te pido que estés con mi lenguaje, con mis palabras, que me ayudes a acordarme el vocabulario y que podamos tener un tiempo bendecido con tu palabra. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quiero compartir este mensaje que preparé cuando fui a Honduras a principios de este año con el título El unigénito Hijo de Dios. Y antes de que comencemos, quiero hacerle una pregunta, una pregunta seria, dejando todas las presuposiciones a un lado. Quiero preguntarles a ustedes, ¿es Cristo el único Hijo de Dios? Y siéntanse libres de responder, ¿sí? O decirme si sí o no. Y la segunda pregunta es, ¿es Cristo el único engendrado de Dios? Entonces, normalmente diríamos, bueno, no sé cómo reaccione cada uno de ustedes ahí donde están en sus casas. Y son bastantitos de ustedes que no todos podrían reaccionar, ¿no? Pero veo que alguien escribió aquí en el chat, amén, ¿ok? Decimos que sí. ¿Habría alguien entre nosotros que diría no, Cristo no es el único Hijo de Dios? ¿O que diría Cristo no es el único engendrado de Dios? Y la razón por la cual hago esta pregunta y es algo provocativa es por el versículo que ustedes leyeron antes de que yo llegara y me gustaría leerlo una vez más con ustedes, que se encuentra en Juan capítulo 1 del versículo 11 al 14 y 18. Leamos aquí. Esta traducción que les estoy mostrando en la pantalla no es la Reina Valera 1960, es una traducción que yo la adapté para hacerla más cercana al texto griego. En cuanto al orden de las palabras, pero es lo mismo, al final de cuentas. Aquí dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios son engendrados. Y esa es la forma, ese es el orden que realmente encontramos en el griego, ¿sí? Con esa lista no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios son engendrados. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, podría también ser traducido como único engendrado o simplemente único, el único de un padre o el único hijo de un padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, si leemos atentamente este texto, nos damos cuenta que este texto nos dice que no, Jesucristo no es el único Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque a todos aquellos que reciben a Cristo también son hechos hijos de Dios. Ahora, ustedes se dan cuenta, estoy enfocándome mucho en las palabras específicas que el texto nos da. Y luego dice que no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino somos engendrados de Dios. Y la palabra que se usa ahí es genao, ¿sí? Genao de engendrar, tan exactamente, genao, somos engendrados de Dios. Entonces, cada uno de los seres humanos que aceptan la salvación a través de Jesucristo son hijos
de Dios y también son engendrados de Dios. Si tomamos el texto de una manera ya, muy directa. Pero sabemos que eso nos causa un poquito de dolor de estómago, quizás, decirlo de esa manera, y les pido paciencia. Sí, aguanten conmigo hasta que termine de presentarlos y va a hacer sentido lo que les quiero compartir. Ahora, la palabra que se discute muchas veces es esta, la discusión sobre la definición correcta de la palabra monogenes. Monogenes es la palabra que se traduce como único engendrado o en las Biblias que conocemos en el español, unigénito. El Hijo unigénito, como Juan 3:16, Él dio a su Hijo unigénito. Esta es la palabra que encontramos ahí, monogenes. Ahora, la, la discusión acerca del significado, más bien sí, del significado correcto de la palabra, monógenes y de la traducción correcta es una discusión muy amplia, pero es una discusión que nos puede dar, pues, bastante, puede ser muy útil y enriquecedora entender cuál es el significado correcto de esta palabra y es lo que quiero compartirles el día de hoy. Ahora, comencemos con la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento. Y aunque sabemos y debemos recordar que ninguna traducción es inspirada, la Septuaginta era usada en el tiempo de Jesús y muy probablemente influyó también el lenguaje del Nuevo Testamento. Ahora, yo no estoy diciendo que la Septuaginta sea la mejor traducción del Antiguo Testamento, solamente estoy diciendo que era un texto que estaba presente en aquel entonces y era un texto que muy probablemente los discípulos leyeron y creemos que citaron también. No siempre, pero en muchas ocasiones las citas del Nuevo Testamento son sacadas de la Septuaginta. Ahora, la palabra monogenes se traduce, es griega, ¿sí? Y traduce el hebreo yahid cuatro veces. Vamos a leerlas rápidamente. La primera ocasión la encontramos en el libro de Jueces, Jueces 11. Ahí dice, entonces volvió Jefte a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. Aquí en el español se traduce dos veces la palabra Yahid. Estoy citando de la Reina Valera 1960. Ahora, la palabra Yahid se traduce sola o su hija única porque no tenía fuera de ella hijo ni hija. Entonces se entiende, ella estaba sola, era la única. Libro de Salmos dice, libra mi alma de la espada, mi única, de las garras del perro. Mi única qué, pues mi única vida, pero la palabra vida no está ahí. Por eso es de que estoy citando de la Nueva Biblia latinoamericana, porque es un poco más exacta en la traducción. El texto simple dice mi única. Continuemos. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy yahid, estoy solo, estoy único, soy el único que está presente aquí conmigo, estoy solo y afligido. Y la última instancia en el Antiguo Testamento dice, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi única de los leones. Muchos trinitarios construyen su argumentación a través del Antiguo Testamento señalando que la palabra Yahid no únicamente se aplica a hijos o hijas únicos, sino que también se usa de una manera estoy solo, estoy solitario o es la única alma, la única vida que tengo. Y no es necesariamente incorrecto señalar que la palabra monogenes significa único, ¿sí? Y vamos a construir más en ese pensamiento. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el uso de la palabra monogenes se vuelve un poco más clara.
y nosotros nos apoyamos más en el Nuevo Testamento para nuestra argumentación. La palabra monógenes aparece 9 veces y 5 de esas 9 veces se refieren a Cristo. Monógenes, ¿sí? El engendrado de Dios, el único engendrado, el Hijo unigénito, se traduce normalmente en las Biblias que conocemos o en las Biblias más modernas, el único de Dios o el único Hijo de Dios. Ahora revisemos las otras 4 apariciones de esta palabra en el Nuevo Testamento. Lucas 7, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Ahora la palabra hijo realmente está en el texto, huios, ¿ya? Hijo, monogenes, único, el hijo único que tenía esta madre. Un capítulo después leemos otra vez porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Continuamos, Lucas 9. Maestro, te ruego que vengas a mi hijo, que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y hasta ahora es claro que monógenes significa el único porque es el único que existe, es el solo uno, ¿sí? Solo tienen un hijo. Esta madre solo tenía un hijo, este padre solo tenía un solo hijo. Y si decimos, ese es el texto, si solamente tuviéramos estos 3 versículos, podríamos argumentar claramente del griego del Nuevo Testamento que todas las otras apariciones de monógenes se refieren a un hijo único. Pero tenemos el texto en hebreo, Hebreos capítulos 11. Aquí Pablo dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y este es el punto donde los trinitarios, hermanos trinitarios, argumentarían que pues Isaac no era el único hijo de Abraham. Y por eso es de que la palabra monógenes, según su opinión, se refiere más bien a algo especial, ¿sí? Él era el único hijo especial. Y esto es algo que queremos revisar con más atención. Si revisamos el texto griego concretamente, nos damos cuenta que la Biblia de Reina Valera 1960 y otras Biblias comunes en el español traducen su unigénito. Pero el griego no dice su unigénito. El griego dice el que había recibido las promesas ofrecía al unigénito. Al unigénito. Y aunque parece una diferencia muy pequeña, es una diferencia importante. ¿Por qué? Porque Abraham no estaba ofreciendo a su hijo único. Abraham tenía 2 hijos, pero él estaba ofreciendo al unigénito. Isaac sí era el único hijo de Sara. Y los invito a revisar en sus Biblias. No tengo esta, este versículo en la presentación porque quiero que agarren sus Biblias conmigo y que vayamos juntos al libro de Génesis y ahí leamos el capítulo 21 del versículo 10 al 12. Y aquí dice, por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Aquí está hablando Sara.
Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces nos damos cuenta que Abraham tiene dos hijos, ¿sí? Pero Sara dice muy claramente, él no ha de heredar con mi hijo. Y justo después viene la promesa de Dios que en Isaac le va a ser dada la descendencia. Entonces nos damos cuenta que la promesa, porque decimos constantemente que Isaac es el hijo de la promesa, pero esa promesa no fue dada únicamente a Abraham, sino que fue dada también a Sara. Isaac es el unigénito de Sara. Él era el unigénito, el único hijo que provenía del matrimonio santo y verdadero, lo cual es confirmado por Dios un capítulo después, en los versículos 2, 12 y 16. Y aquí aparece en el hebreo la palabra Yahid, pero interesantemente no se tradujo como monogenes en la Septuaginta. Aquí en la Septuaginta usó otra palabra para traducir la palabra Yahid, ¿sí? Pero si lo leemos en el hebreo, dice aquí, Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temas a Dios, porque por cuanto no me rehusaste tu hijo, Yahid, tu único. Por alguna razón, les digo, no se tradujo como monogenes en la Septuaginta, pero aquí tenemos exactamente la misma palabra, Yahid, que en otras partes se traduciría con monogenes. Es interesante ver que incluso Pablo argumenta al respecto en el libro de Romanos, Romanos capítulo 9. En el libro de Romanos capítulo 9, los versículos 6 al 9, Pablo dice lo siguiente, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Aquí se cita esa promesa del Antiguo Testamento. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y versículo 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta, doble puntos, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y también en el libro de Gálatas, capítulo 4, cuando se compara los dos montes, el monte de Agar y el monte de Sara, s- Pablo argumenta de la misma manera. Él dice, la promesa viene a través de Sara, de la cual todos somos hijos. Entonces, es correcto decir que Isaac es el hijo de la promesa, pero es poco dejarlo ahí, decir, sí, Isaac es el hijo verdadero porque él es el hijo de la promesa, pero hay más. Isaac no es únicamente el hijo de la promesa, él es el hijo de Sara, porque la promesa fue dada no únicamente a Abraham, fue dada a un matrimonio santo y verdadero. ¿Qué significa esto? La palabra monogenes, ¿cuál es la definición correcta? Lingüísticamente, la palabra monógenes se deriva de monos, que significa único,
y genos, que significa género o tipo. Entonces, significa el único de su género, lo cual describe la calidad única, original y verdadera de una cosa. No se deriva de la palabra genao, que significa engendrar o nacer, porque todas las ocurrencias derivadas de genao son con doble N. Entonces la palabra tendría que ser monogenetos. Y yo sé lo que están pensando y si sienten un poquito de incomodidad en el estómago, estoy de acuerdo. Esto también me causó incomodidad a mí cuando lo estudié por primera vez. ¿Por qué? Porque cuando teólogos trinitarios aquí en Austria, de la universidad en la que yo estudié, me decían, Luis, estás mal al traducir monogenes como el único engendrado, porque la palabra no significa, no tiene nada que ver con engendrar, sino tiene que ver con el género. Yo decía, no, pero pues así está en la Biblia, ¿no? Y nosotros tomamos la Biblia como está escrita, y sí, pero a la hora de estudiar el tema con más seriedad y con más honestidad, tuve que darles razón de que la palabra monógenes no proviene de genao, no tiene que ver con engendrar, sino que significa el único de su género, el único de su tipo. Ahora, eso no significa que los trinitarios tengan la razón en decir que Cristo es especial, él únicamente es un hijo especial, pero no es un hijo engendrado. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Monogenes define algo que es único de su género, pero describe la calidad única, original y verdadera de una cosa. La traducción correcta de monógenes debería de ser el único verdadero Hijo de Dios. Y así se debería de traducir monogenes, porque monogenes no únicamente está describiendo algo especial, el hijo especial o el único hijo am, en la metáfora, ¿sí? Sino que está describiendo la calidad única, original. Cristo es el único hijo original. Él es el único hijo verdadero de Dios. Y quizás ustedes me preguntarían, oye Luis, pero estamos pensando en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahora, si Juan quería decir que Cristo es el único Hijo verdadero de Dios, ¿por qué no usó la misma palabra que en Juan capítulo 17? La respuesta es de que en Juan capítulo 17 se usa la palabra griega aleteios. Aleteios, el único Dios verdadero. Aleteios tiene que ver con verdad, ¿sí? La verdad, en el sentido de falso o verdad. Entonces, a la hora de decir que Dios es el único Dios verdadero, el único Dios aleteios, lo está contrastando con todos los otros dioses que son falsos. Todos los otros dioses son falsos dioses. Entonces, si Juan hubiera usado la palabra el único hijo aleteyo, él estuviera expresando, él estuviera de una manera implícita diciendo que todos los otros hijos de Dios son hijos falsos. Pero yo no soy un hijo falso. Tú no eres un hijo falso. Si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos hijos de verdad, porque creemos en la verdad y somos nacidos de la verdad, pero no tenemos la misma calidad que Cristo. Por eso fue
que Juan eligió otra palabra, no aleteios, sino monogenes, para expresar la calidad de Jesucristo, contrastándolo no con hijos falsos, sino con hijos de una calidad diferente. Entonces se pregunta uno, bueno, entonces, ¿de dónde surgió la traducción unigénito? El origen de unigénito. La Vetus Latina es la colección de traducciones originales del Nuevo Testamento al latín. ¿Sí? Antes de que surgiera las traducciones católicas, había traducciones primitivas, podríamos decir, del griego al latín, que le decimos las Vetus Latina. Es una colección muy variada, ¿sí? En todas las traducciones del libro de Juan de la Vetus Latina, siempre se traduce únicos. La palabra monogenes se traduce en todas partes con únicos, que significa único. Jerónimo en la Vulgata en el siglo IV, y nosotros sabemos, el siglo IV pues es un siglo muy importante para nosotros como adventistas, y todo lo que sucedió en el siglo IV con Constantín, con la ley dominical, en ese mismo siglo, incluso en el mismo tiempo, Jerónimo escribe su traducción latina de la Vulgata. Y en esa traducción, él cambió por primera vez la palabra monogenes, ya no la tradujo como unicus, sino que la tradujo como unigenitus en todos los versos que se refieren a Cristo. ¿Por qué hizo eso? El cambio está obviamente dirigido contra una interpretación ariana, razón por la cual fue incluido en el credo de Nicea. Entonces, en el credo de Nicea se usa la traducción unigenitus y no la traducción unicus al hablar de Cristo. Esto significa que los creyentes que defendían la fe de Padre e Hijo como nosotros, que no somos trinitarios, usaban la traducción unicus, ¿sí?, como argumento para sostener la verdad de que Cristo realmente es el único verdadero Hijo de Dios. Ellos usaban la palabra unicus para decir que Cristo tiene una calidad verdadera, original, que nosotros no tenemos como hijos adoptados de Dios. Entonces, ellos usaban el texto con el significado correcto y original. Y Jerónimo, para contradecirlos, para atacar esa interpretación ariana, le cambia la traducción y escribe unigénitos. Y si nos damos cuenta cómo Jerónimo se entendía la palabra unigénitos, cómo se interpreta en el credo de Nicea, nos damos cuenta que está conectada con la falsa doctrina de la generación eterna del Hijo. Entonces, el término unigénitos, sí, fue introducido, sí, lo introdujeron los teólogos trinitarios con la doctrina falsa de la generación eterna del Hijo. Esa doctrina es una doctrina central de la Trinidad, ¿sí? La generación eterna no es un acto temporal como nosotros creemos que es una engendración temporal en algún tiempo en la eternidad, ¿sí? No sabemos cuándo, no podemos definirlo, pero hubo un momento en el que Cristo salió, ¿sí? Nació del Padre. Pero ellos dicen, no, no, no. A la hora de decir que Cristo es engendrado, se está refiriendo a un nacimiento filosófico, ¿sí? Es un acto eterno, no tiene comienzo, no tiene final, y es necesario para la naturaleza divina del Padre. Entonces es una forma de explicar la relación interna entre las dos personas de la Trinidad. Ah, pero dicen, no, el Padre no es Padre, el Hijo no es Hijo, sino que en todo momento, desde la eternidad y en todo el futuro, Cristo está constantemente siendo generado del Padre.
Y el Padre está constantemente, siempre y en cada momento generando al Hijo. ¿Sí? Esa es la doctrina trinitaria de la generación eterna del Hijo. Y nos damos cuenta, es una filosofía metafísica, es una espiritualización del texto bíblico. Aun cuando la traducción correcta debería ser el único verdadero Hijo de Dios, eso no significa que unigénito o único engendrado en las Biblias en inglés, por ejemplo, sea una traducción mala. ¿Por qué? Número uno, Cristo realmente fue engendrado por Dios. Nosotros lo sabemos. Ha sido claramente revelado a través de los escritos de la hermana White. Nosotros sabemos que Cristo realmente fue engendrado de Dios. Entonces no estamos abusando de la palabra de Dios a la hora de decir eso, pero sí estamos abusando del texto cuando decimos que monogenes significa engendrado. ¿Me entienden? De una manera lingüística. Ahora, mi Biblia dice Cristo es el unigénito del Padre y es la Biblia que usamos en el mundo latino. Y las Biblias más confiables que tenemos con las mejores traducciones formales traducen el Hijo unigénito. Y eso no está mal. Yo no estoy diciendo que hay que cambiar nuestras Biblias, no. ¿Por qué? Porque Cristo realmente fue engendrado. Número dos, Elena White explica esa expresión. Ella dice, Cristo fue engendrado de Dios. Él no fue creado, él no fue adoptado como nosotros los humanos o creado como los ángeles en el cielo. Cristo fue engendrado en la gloria y en la imagen expresa de su Padre. ¿Y por qué? Por qué creo que también es algo correcto decir que Cristo, a la hora de leer nuestros textos bíblicos, decir Cristo es el Hijo unigénito de Dios? ¿Por qué? Porque Dios convierte ataques a su palabra en victorias de la fe. El día de hoy, cuando nosotros regalamos una Biblia y la gente lee su Biblia y lee, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ellos leen la Biblia y la toman en serio, sin filosofías. Ellos leen verdad. Casi nadie el día de hoy sabe que los católicos inventaron esa doctrina falsa de la generación eterna filosófica del Hijo. Entonces, el lector común no lo sabe y por eso es de que no le afecta. Y cuando él lee su Biblia está leyendo verdad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? En la actualidad observamos que teólogos trinitarios prefieren el uso de la palabra único, pero saben, ellos también espiritualizan ese término y le dan un significado de especial, pero no real. Entonces, ellos no están leyendo el texto. El problema de los teólogos trinitarios no es el texto bíblico, no es la traducción que ellos eligen. Y nos damos cuenta que ciertas traducciones modernas que traducen Cristo es el único Hijo de Dios, no están mal. No son traducciones corrompidas o traducciones falsas. No, ellos están traduciendo el texto. Cristo realmente es el único Hijo de Dios en esa calidad. Interpretación trinitaria de decir único significa especial, pero no real, es una metáfora. Ese es el problema. Entonces concluimos que ellos no quieren tomar el texto de manera literal, sea cual sea la traducción que ellos usan. ¿Sí? Cristo es el Hijo unigénito de Dios, o como yo lo diría, Cristo es el único Hijo verdadero de Dios. Y eso lo sabemos porque
el testimonio de la palabra es muy claro. En los últimos 10 minutos, creo que tengo 10 minutos, corríjanme si estoy mal. Pero en los últimos minutos quiero leer rápidamente algunos versículos y algunas citas con ustedes para que ustedes se den cuenta que realmente la verdad de que Cristo es el único verdadero Hijo de Dios en el sentido de la calidad, en el sentido de el origen, ¿sí? Él es el único Hijo original de Dios. Ese testimonio lo encontramos claramente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En Proverbios 30 leímos, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si lo sabes. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas, sus éxodos, diría la Septuaginta, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces nos dice claramente que el origen, ¿sí?, del Mesías está en la eternidad, sus salidas. Primero de Corintios leemos, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, el poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Cristo dice que Él realmente es la sabiduría del Antiguo Testamento en el libro de Mateos. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y al decir eso, cuando Jesucristo dice eso, Él está diciendo que la sabiduría en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, capítulo 8 y capítulo 9, a la hora de predicar en las encrucijadas del camino, llamando a sus hijos que escuchen su voz, a la hora de tomar esa imagen y decirle, ustedes me critican a mí, pero la sabiduría será justificada por sus hijos. Él está confirmando nuestra interpretación de que Jesucristo es la sabiduría personificada en el Antiguo Testamento. Entonces podemos ir al libro de Proverbios y tomar esa personificación de la sabiduría y ver que Jehová poseía a Cristo. En el principio, ya desde antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el principado. El principado es el fundamento. Él estaba fundado en Dios. Jehová lo poseía. Y después dice, antes de la tierra, desde el principio, antes de los abismos, fue engendrada. Entonces, Cristo estaba en Dios desde el principio. Y en un segundo paso, por así decirlo, Él fue engendrado antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada, antes de que se creara este planeta. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Este es el tercer paso. Cuando Cristo antes estaba en el Padre y fue engendrado, ahora estaba ahí, a un lado de su Padre. Allí estaba yo. Cuando Él trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando Él creaba todo, dice el versículo 30, con Él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, la delicia de su Padre, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo, teniendo una relación con su Padre y teniendo sus delicias con los hijos de los hombres. Ahí está ese cuarto paso, cuando Cristo se vuelve el mediador entre Dios y los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Ahí dice, la sabiduría será justificada por sus hijos. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica,
Él tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y aquí en el griego dice con el Dios, y el verbo era Dios, sin artículo. E incluso hay una diferencia. Este estaba en el principio con el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero. Entonces el griego hace una diferencia, lamentablemente no se traduce en nuestras Biblias. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era un solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte. Mi Padre es eternidad. Revisen eso. Revisen en la palabra hebrea. De hecho dice Abi Ail. Mi Padre es eterno, príncipe de paz. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Todos esos versículos son muy importantes para nosotros. Aquí Ellen White dice, el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente, y lo acabamos de leer, ¿no? Que ella cita y da muy claramente que Jesucristo está hablando de sí mismo, independientemente de cómo se quieran deshacer a ciertos teólogos modernos de esta conexión. En el libro de Marcos vemos claramente que el sumo sacerdote le pregunta a Cristo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? La gente entendía que Jesucristo estaba diciendo, yo soy el único hijo verdadero, original del Padre. Sus enemigos lo entendieron, ¿sí? Y ellos lo querían matar porque él decía que el Dios, ¿sí? En Juan, ahí está el artículo, en el griego está el artículo, sino que él decía que el Dios de la Biblia era su Padre haciéndose igual a el Dios. Entonces diciendo, yo tengo la misma naturaleza que el Dios verdadero de la Biblia. Ellen White explica que toda la nación judía llamaba a Dios su Padre. Y si Jesús lo hubiera hecho en el mismo sentido adoptivo o creativo, yo agregué esos dos puntos, ¿sí? Adoptivo o creativo, en que ellos lo hacían, los fariseos no se habrían enfurecido tanto. Pero acusaron a Jesús de blasfemia, mostrando que entendían que Cristo reclamaba a el Dios como su Padre en el sentido más elevado, en el sentido más literal, en el sentido entendible, sí, ellos decían, Él es mi Padre, realmente. Los demonios sabían que Jesucristo era hijo del Dios Altísimo. Sus amigos, Marta le dice, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de el Dios. Y aquí Juan, con esas, solo encontré una Biblia, la Biblia del Jubileo, que él traduce así, como realmente debe ser. ¿Sí? En el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con el Dios, y la palabra era Dios, era un Dios o era Dios en calidad, era Dios en naturaleza, pero no era el Dios en título y en autoridad, ¿sí? El único Dios verdadero. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado. Si nosotros leemos la Biblia de manera sencilla y natural, nos damos cuenta que la palabra es muy clara. Y hay muchos más versículos, pero por causa de tiempo, ah, bueno, uno más aquí, Juan 17, tú eres el único Dios verdadero. Los trinitarios dirían, no, pues es que lo está comparando con los dioses paganos desde la perspectiva de ser humano. Sí, Cristo está hablando como humano, dicen los trinitarios. Pero
En el libro de Tesalonicenses, Pablo está hablando y Cristo ya está en el cielo. Y dice, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Entonces, es verdad que la palabra el único Dios verdadero lo está contrastando con los dioses paganos. Eso sí es correcto. Pero podemos demostrar a través de la Biblia que incluso Cristo ya estando en el cielo, de todos modos los apóstoles decían que Dios el Padre es el único Dios verdadero y que Jesucristo es el Hijo de ese Dios verdadero. ¿Sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y así más. O sea, les voy a dar esta presentación al hermano que se los pueda dar a ustedes si tienen deseo de leerlo en calma. Ahora, este es la última cita. Se ha hecho una ofrenda completa, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como lo es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado a imagen expresa de la persona del Padre y en todo el resplandor de su majestad y gloria. Uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. Esta no es el nacimiento humano de Jesucristo. Esta no es eh, cuando Él tomó humanidad. Aquí se está hablando de un nacimiento en la eternidad. ¿Por qué? Porque fue engendrado en la imagen expresa, uno a uno. Exactamente, esa copia idéntica, con el mismo resplandor de su majestad y su gloria. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Les agradezco por la atención y aun cuando quizás les causé un poquito de malestar estomacal, ah, gracias por mantenerse atentos y permitirme ah, demostrarles que incluso aceptando que la traducción monogenes significa un hijo único, ese no es un ataque a nuestra fe, esa no es una debilidad, sino que también podemos usar esa traducción para levantar la verdad de que Jesucristo es el único hijo verdadero, original de nuestro Dios. Amén, amén.